Muy bien, he titulado esta palabra, la he titulado Camino a Jericó, basado en un libro que escribió Timothy Keller, y en la cual vamos a estar profundizando durante algunos cultos, durante algunas reuniones. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 10. Según San Lucas, capítulo 10, el versículo número 25 en adelante. Dice así la palabra de Dios: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este hombre pensaba que había que hacer algo para heredar la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Recuerde que Jesús le está volviendo a hacer la pregunta a un intérprete de la ley. Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, o sea, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, o sea, medio vivo. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, le evitó. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, equivalente a 2 días de salario, de jornal, y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, pregunta Jesús, de estos 3, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo, dice la palabra de Dios. Siempre me ha impresionado la sabiduría de Dios, que generalmente ante una pregunta capciosa, él respondía con otra pregunta. Y aquí Jesús cuenta esta historia o parábola, no recuerdo qué es realmente, pero habla a ese intérprete de la ley judío, y para sorpresa o que el prójimo o que el que actuó bien es un samaritano. Acuérdense que yo les he dicho que entre judíos y samaritanos no había una buena relación, y Jesús pone como buen ejemplo al samaritano. Por eso, al terminar Jesús del relato, Jesús le pregunta al intérprete de la ley: ¿quién de los 3, sacerdote o el levita o el samaritano, hizo bien? Y al intérprete de la ley le dolía decir que quien hizo el bien era un samaritano. Eso afectaba su ego. Entonces, por eso el intérprete de la ley dijo: pues el que hizo bien, pues fue el que hizo bien. Y Jesús le dijo: pues imítelo. Entonces, a ver, le hago yo la pregunta aterrizándolo a nuestro diario vivir. Imagínese usted, ya sea que usted iba en Girardot o que iba aquí en Flandes o en Ricaurte,
Imagínese usted una calle por donde usted dice, a mí no se me ocurriría pasar por ahí de noche. O sea, yo por ahí no paso. Si le paso de pronto, paso de día acompañado, pero de noche no. Ahora, ¿pararía usted a ayudar a alguien que exclama agonizando en esa calle oscura? ¿Sí? Sabiendo usted que por esa calle donde está caminando es una calle peligrosa. Usted va de noche por esa calle, le tocó transitar por ahí, pero de pronto usted escucha a alguien que está en agonía en alguna parte de la calle. ¿Usted qué hace? ¿Se acerca a mirar o usted sigue de largo? Métasele en la cocina a su vecino y pregúntele usted qué haría. Entonces, por eso he titulado esta palabra, la he titulado Camino a Jericó, porque el relato de Jesús dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y para ponernos en contexto de lo que era ese camino, el camino de Jerusalén a Jericó era solo de 27 kilómetros de distancia. ¿Sí? De ir de aquí al Guamo, más o menos. Bueno, 27 kilómetros de distancia. Entonces era un camino empinado, era un camino peligroso. A ese camino lo llamaban la ruta sangrienta. ¿Sí? Ya de ahí de plano como que era un camino lleno de cuevas, ¿sí? Porque eran caminos muy acanalados, por así decirlo, con muchas rocas. Entonces servía para que los ladrones se escondieran dentro de cuevas o detrás de peñascos y poder asaltar fácilmente a los transeúntes que sí o sí tenían que pasar por ese camino. Entonces Jerusalén, escucha este dato, está a 914 metros sobre el nivel del mar, mientras que Jericó estaba a 305 metros debajo del nivel del mar Mediterráneo. O sea, es una subida o una bajada vertiginosa, por así decirlo, ¿sí? Ese era el camino del cual Jesús se refería. Entonces, cuando la Biblia dice que pasa el sacerdote y pasa el levita, a lo mejor escucharon la agonía de este hombre, de pronto lo vieron desde lejos, pero no se acercaron, sino que siguieron de largo. Algunos dicen que una razón probable para no detenerse, tanto el sacerdote como el levita, es porque quedaban ceremonialmente impuros. En el libro de Números, no lo vamos a leer, el capítulo 19, verso 11 y 16, Dios había dicho algo como esto: el que tocare cadáver de cualquier persona sería inmundo durante 7 días. Tendría que someterse al tercer día a un proceso de purificación, y al séptimo día ese sacerdote o ese levita podía volver a ejercer sus funciones en el templo o en el tabernáculo. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces quizás el sacerdote y el levita dijeron: no, yo me acerco allá, no puedo ejercer mi ministerio durante 7 días, así que mejor sigamos de largo. ¿Sí? Quedaré ceremonialmente impuro, o no vaya a ser que haya una emboscada y de pronto yo caiga allí, mejor no. En Levítico 19, entonces, a ver, era una de las posibles razones por las cuales el sacerdote y el levita no pararon a ayudar. Pero por otro lado, el sacerdote y el levita se estaban olvidando de otra orden que Dios le había dicho al pueblo en Levítico 19:34, que Dios le había dicho al pueblo de Israel: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y amarás al extranjero como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Generalmente los judíos eran muy racistas, pero ellos se les había olvidado una orden que Dios les había dicho, y es: al extranjero que mora entre ustedes, ámenlo como a ustedes mismos, porque recuerden que ustedes también fueron extranjeros en otra tierra. Pues esa parte se les olvidó al sacerdote y al
levita. Entonces, el sacerdote y el levita representa a aquellas personas que evitan acercarse mucho a lugares donde hay necesidad. Otra vez, el sacerdote y el levita representan a aquellas personas, cristianos o no cristianos, que evitan acercarse mucho a los necesitados. Así que este samaritano escucha, ve desde lejos, pero la Biblia dice que el samaritano, en comparación con el sacerdote y el levita, se acerca a donde está este hombre herido. ¿Qué incluyó la compasión? ¿Qué incluyó? Sí, la compasión del samaritano. Defensa, incluyó primeros auxilios, porque lo que tenía a la mano dijo: esto puede servir para que la herida no se siga infectando o no se infecte. Aceite, vino, dice la palabra. Su ayuda incluyó también transporte, ¿sí? Porque lo montó en su cabalgadura y lo llevó hasta donde el mesonero, un tipo como de hospital, por así decirlo, improvisado. Incluyó dinero también. Incluyó también una visita de seguimiento, porque dice que otro día se acercó allá, le dio 2 denarios. ¿Cuánto está el jornal hoy en día? El día 49, ¿sí? Multiplíquelo por 2, haga de cuenta 100,000 pesos. Le dijo: mire, tome 100,000 pesos y si algo se va de más en los gastos del hombre, entonces por favor anótelo a mi cuenta, que cuando yo regrese, con mucho gusto se lo voy a pagar. Entonces, las palabras de Jesús a este experto de la ley fueron: vaya y haga usted lo mismo. El intérprete de la ley hizo algunas preguntas capciosas y Jesús le devolvió la pelota. Esa parábola fue muy provocadora por parte de Jesús. Fue una trampa a la inversa, porque esta parábola que acabamos de leer fue la respuesta a la pregunta del hombre que hizo en un principio. ¿Cuál era la pregunta de este hombre? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús con esta parábola no está diciendo que solo los trabajadores sociales van al cielo. No, de eso no se trata. La pregunta del hombre es: ¿qué hago para heredar la vida eterna? Jesús lo que está diciendo es que las buenas obras deben confirmar que Jesús vive en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces mire acá, ¿qué dice la religión? La religión dice lo siguiente: hay que hacer buenas obras para ser salvos. Eso dice la religión. Pero ¿qué dice Jesús? Se hacen buenas obras porque ya somos salvos. ¿Aló? Mire a alguien y dígale: una cosa es hacer buenas obras para ser salvos. Dígale: eso es religiosidad. Diga: y otra cosa es hacer buenas obras porque ya Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? El intérprete de la ley tenía un concepto moralista y Jesús con la parábola le está derribando esos argumentos. Entonces, todos nosotros estamos viviendo en el camino a Jericó. Por eso el título de la palabra: camino a Jericó. En esta vida estamos. Y ahí sí, como decía mi tío Tito, la vida da muchas vueltas. Hoy por usted, mañana por mí. Hola. Y todos nosotros estamos en este camino a Jericó. Y solo la iglesia de Cristo, ojo a esto, puede atacar la raíz de todos los problemas sociales. ¿Por qué? Porque solo la iglesia tiene el poder y la facultad dada por Dios de ministrar a todos los problemas sociales de una manera integral. Entonces, ¿cuál es la definición de misericordia?
Escuche esta definición de misericordia y anótela por ahí en alguna parte. Es el impulso que nos hace sensibles a las dolencias y necesidades de los demás y nos lleva a actuar para sanarlas o suplirlas. Déjalo ahí todavía, ya un momento. Mire, 3 palabras que me llaman la atención ahí de lo que es misericordia. Es un impulso que nos hace sensibles. Ahora, usted puede ver una necesidad y sentir sensibilidad, pero no actuar. Hasta ahí no es misericordia, es lástima. Pero la diferencia entre la lástima y la misericordia es que la misericordia nos lleva a hacer algo. ¿Nos lleva a qué? A actuar. ¿Aló? Pregúntele a su vecino cómo estamos de misericordia. ¿Sabía usted que la misericordia es un don? El don de misericordia. Y que hay gente que es más dada a la misericordia que otros. Pero por el hecho de que usted no tenga el don de la misericordia, usted no puede decir, no, como yo no tengo el don de la misericordia, entonces yo no voy a ser misericordioso. Eso que lo hagan los misericordiosos. No. ¿Sí? La generosidad también es un don. Hay gente que es muy dada a la generosidad. Pero por el hecho que usted diga, no, pastor, a lo bien, ese no es mi don. Por lo tanto, yo no doy nada. Que den los generosos. No. O la oración. ¿Sí? Hay gente que es muy dada, tiene el don de la intercesión. Entonces hay gente que puede decir, bueno, yo no tengo el don de la intercesión, por lo tanto yo no oro. Que oren los intercesores. No. Entonces todo esto para decir primero que la misericordia no es opcional. Mire a alguien y dígale, no es opcional. O sea, solo hay una vía, la misericordia. No podemos ver la misericordia como un deber secundario. Es una orden que Dios nos da a nosotros. Y quiero que miremos algunas citas de la palabra en Santiago capítulo 2, el versículo número 13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es que muerta en sí misma. Y cierra diciendo el 17, o hasta ahí, hasta ahí. Estaba encarnizado yo leyendo. Entonces, si usted puede ver ese texto, la misericordia no es opcional. ¿Sí o sí? Primera de Juan capítulo 3, la primera carta que escribe el apóstol Juan, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, lea conmigo la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18. Hijitos míos, siga conmigo leyendo, no amemos de palabra ni de lengua, sino que de hecho y en verdad. Diga, la misericordia no es opcional. Segundo, la misericordia es una prueba para el cristiano. Entonces nosotros no, una prueba de sangre, a ver qué es lo que tenemos. Entonces la misericordia para el cristiano es una prueba. ¿Qué prueba? Prueba si nuestra fe
realmente es auténtica. Jesús dijo esto en Mateo 25, el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. 36. ¿Sí? Bueno, ese, el que sigue. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, lean conmigo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Si ve que la misericordia es una prueba. Es como aquel sobrino que tiene una tía adinerada, con mucha plata la tía, pero la tía no tiene hijos. Y la tía ve a ese sobrino como si fuera ¿qué? Un hijo. Y el sobrino es súper amable con la tía. Entonces un día la tía dice: yo voy a probar si mi sobrino realmente es tan amable como se muestra que es. Y entonces la tía se disfraza de una persona muy necesitada, ¿sí? Porque ella quiere probar si la amabilidad de su sobrino es tan genuina como parece. Se hace pasar por una mujer muy necesitada que se sienta día tras día en el andén de la casa de su sobrino. Hola. Ella quiere probar si es genuina la amabilidad de su sobrino. Y yo creo que Jesús muchas veces se disfraza. Hola. Y no sé cuántas veces nos ha pasado que vemos a Jesús, o más bien no lo vemos, en medio de la necesidad. Y viene a mi mente en esta hora una película que se llama Todopoderoso, donde aparece Dios en ciertas escenas disfrazado de una persona de la calle, sí, con algunas pancartas y letreros. Entonces Jesús parece que tiene esa táctica con nosotros, y Jesús le gusta
cuál es la calidad de nuestro cristianismo. Hola. Entonces la misericordia no solo no es opcional, sino que también es una prueba. Usted ve la misericordia en varias personas, como Job, por ejemplo. Job, ¿sabían ustedes que Job existió antes que Moisés? El primer libro de la Biblia escrito no fue Génesis, fue el libro de Job. Y desde Job practicaba la misericordia. En Job capítulo 29, solo por resaltar un aspecto, porque en Job tú encuentras varias acotaciones a la misericordia, pero miren lo que dice Job. Dice: a los menesterosos yo era padre, y de la causa que no entendía, ¿qué hacía Job? Me informaba. ¿De qué manera? Diligentemente o con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Job era un hombre que defendía la justicia, era un hombre misericordioso. Ese era Job. Posteriormente, cuando ya apareció la nación de Israel, Dios a la nación de Israel le dio mandamiento respecto a lo social. En alguna ocasión Dios le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 23:10, le dijo: miren, señores, ustedes van a sembrar la tierra 6 años y van a cosechar la tierra durante esos 6 años, pero el 7º año ustedes van a dejar la tierra libre. ¿Para qué? Para que coman los pobres de tu pueblo. Tremendo. ¿Obedecieron? No lo hicieron. En Levítico 25, verso 35 en adelante, Dios también le dijo al pueblo de Israel: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero, y extranjero vivirá contigo. Y le sigue diciendo: pero no te aprovecharás de él. Hola. Con respeto voy a decir lo que voy a decir, pero con firmeza. Cuando empezaron a llegar los hermanos de Venezuela a Colombia, en medio de su necesidad y su premura, empezaron a dar su trabajo más económico que otras personas, ¿sí? Y está bien que hay una competencia, una libre competencia, pero el problema está cuando nosotros los colombianos empezamos a aprovecharnos de su necesidad. Hola. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel: pilas. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, lo ampararás como forastero, y extranjero vivirá contigo, no te aprovecharás de él. Los profetas también denunciaron la insensibilidad de la nación de Israel hacia los necesitados. No sé si usted ha leído en la Biblia en Isaías 58, donde habla del verdadero ayuno. Y el verdadero ayuno tenía que ver con una conciencia de las necesidades de otros. ¿Aló? En Amós capítulo 2, el versículo 6 y 7, este sí lo vamos a leer. Mire lo que Dios habló por medio del profeta Amós. Dice: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, y al pobre lo vendieron por un par de zapatos. Y el verso 7 dice: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su papá se acuestan con la misma joven, profanando así mi santo nombre. O sea, Dios usó a los profetas para acusar al pueblo de Israel a causa de las injusticias que se estaban cometiendo. Y los profetas predijeron que cuando Jesús viniera se caracterizaría por su misericordia. Jesús muere en una cruz, resucita, asciende al cielo glorificado, y entonces se empieza la iglesia de Cristo. Y en la iglesia llamada la iglesia primitiva también empieza a practicarse la misericordia. En Romanos capítulo 15,
el versículo número 26. Dice la palabra de Dios, dice, porque Macedonia y Acaya, dice Pablo, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. A causa de la persecución, sobre todo los cristianos que estaban en Jerusalén, muchos cristianos lo perdieron todo. Y aquí habla de dos regiones, Macedonia y Acaya, que tuvieron a bien dar una ofrenda para esas personas que lo necesitaban. Gálatas capítulo 2, el verso 10, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia, ¿qué? Hacer. Gálatas capítulo 6, el verso 10, ya lo leímos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a quienes, a todos, y mayormente a los de la familia de ¿qué? De la fe. Primera Timoteo capítulo 6, el verso 17, dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean ¿qué? Altivos, ni pongan la esperanza en ¿qué? En la riqueza, porque ¿cómo son las riquezas? Inciertas, hoy están, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo que nos da ¿cuántas cosas? ¿Cómo nos las da? En abundancia. ¿Para qué nos las da? Para que las disfrutemos. Pero también sigue diciendo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, dice la palabra de Dios. ¿Tiene que ver esto con nosotros? Todos los cristianos tenemos esta responsabilidad. En la iglesia primitiva, toda la iglesia lo sabía, que era responsabilidad de toda la iglesia. Pero en la iglesia primitiva había un ministerio especial que se encargaba de coordinar este servicio. ¿Quiénes eran? Los diáconos. Entonces, entender que la misericordia es un asunto de todos, porque todos vamos camino a Jericó. Hola. Permítame cerrar esta enseñanza haciéndole varias preguntas. ¿Cree usted que Cristo es un modelo de misericordia para nosotros? ¿Cómo modeló Jesús la misericordia? Padre, Hijo y Espíritu Santo se miraron la humanidad perdida, y el Padre dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Se despojó de su gloria, se hizo hombre, se encapsuló en un cuerpo, y siendo humano, no vino para que le sirvieran, sino que vino a servir. Ahora, permítame hacerle otra pregunta. ¿Cree usted que los cristianos hemos visto la misericordia como una opción? Le voy a hacer la pregunta de manera más personal. Evaluándose usted mismo, ¿ha visto usted la misericordia como una opción? O sea, en otras palabras, usted dice, usted ha llegado a pensar, eso no es para mí, eso es para otras personas, que lo hagan otras personas. ¿Quién fue el primero en ejercer la misericordia, en enseñarnos la misericordia? ¿Sabe quién fue el primero? Dios. Después de que Adán y Eva metieran las patas, que sus ojos fueron abiertos al mal, que se vieron desnudos, que se escondieron,
que lo primero que vieron fue unas hojas de higuera para taparse. Y Dios se acerca y les dice, ¿dónde están? Y Adán dice, tuve miedo, por lo tanto me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y sabe qué Dios hace en su misericordia? Dios no dice, pues desnudos andarán. Miren a ver cómo va. ¿Hasta cuándo les va a durar esa hoja? Mañana se les seca. Bien merecido se lo tiene. Sino que usted ve a Dios que se tomó la molestia de sacrificar un animal. Hubo sangre de por medio, tipo de lo que iba a pasar con Jesús en la cruz, para cubrir con pieles la desnudez de la humanidad. La Biblia dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ha sido Dios misericordioso con nosotros? ¿Podemos nosotros ser misericordiosos con otros?